con la entrevista. Noticieros en línea. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos, 8:05, gracias por continuar con nosotros. Fíjese que con el objetivo de reducir el embarazo infantil y en adolescentes en el estado, el gobierno de Guanajuato implementará un modelo piloto de educación sexual en 2 secundarias públicas con miras a extenderlo en todo el estado. Este programa es resultado de una colaboración entre el gobierno de la gente y también organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, como es el Centro Las Libres, y esta mañana me da mucho gusto saludar, decíamos directora, coordinadora, integrante de Las Libres, Verónica Cruz. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Chuy, muchísimas gracias por la invitación y con un gusto platicar con usted. Gracias, pues queríamos preguntarte de cómo va y de qué trata este programa de educación sexual. Creo que es súper importante que la gente sepa primero que Las Libres tenemos 25 años, de hecho así nace Las Libres, dando talleres con jóvenes en comunidades rurales. Los mismos jóvenes nos invitaban, después sus padres y sus madres, incluso recuerdo mucho que incluso en las iglesias nos prestaban los curas para dar los talleres de educación sexual, porque es así, es mundial. La gente, cuando tenemos mejor educación, mayor información, mejor educación sexual laica, gratuita, libre de prejuicios y estereotipos de género, vamos a tomar mejores decisiones sobre nuestras vidas. Entonces, Las Libres tiene 25 años desarrollando este modelo con niños, con niñas, con adolescentes, con padres, con madres, con profesores. Ahora que entra la gobernadora, tiene una preocupación especial sobre este tema, pero además Guanajuato tiene un problema muy serio sobre embarazo infantil y embarazo adolescente y no ha podido prevenir ni siquiera los segundos embarazos en la adolescencia. Pero además, la educación sexual es un derecho constitucional. Recordemos que desde 2018 y 2019 es constitucional, es obligación del Estado dar educación sexual, y Guanajuato recientemente además hizo una reforma al respecto. Entonces, eso, creo que la gobernadora solamente está garantizando, intentando garantizar un derecho que tienen los y las jóvenes, y creo que lo está haciendo de la mejor manera con las personas que tenemos toda la experiencia haciendo este trabajo en Guanajuato. Oye, pero pareciera todavía, y bueno, aunque lo es un tabú, pero en pleno 2025, que no exista un programa real o que no tengamos acceso a toda la información, ya se tiene en el internet, pero que no se lleve a las instituciones educativas. O veíamos estas cifras de niñas de 10 años, de 14 años embarazadas, y muchas de ellos vemos que en muchos casos es precisamente por eso, porque no recibieron la educación sexual. Exacto. Primero, no es solo Guanajuato el problema, es todo el país. Sí. Todo el país tiene la obligación de garantizar el derecho constitucional a la educación sexual. Apenas tenemos en los libros de cívica y ética algo. Y la mayoría, hay un programa en el sector salud a nivel federal que se llama Servicios Amigables, pero está muy dedicado a la atención, a los servicios, a la anticoncepción, y está muy bien, pero los jóvenes no solamente son anticoncepción, se necesita mucho más, una educación integral, y eso es lo que estamos pretendiendo con este proyecto piloto. Las Libres está acompañando a 42 personas, 20 de salud y 20 de educación, porque en teoría son las personas que tienen tanto el contacto con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños en el sistema de educación y salud, pero sobre todo porque la población todavía, son 2 instituciones a las que todavía confía, en donde todavía la población va mayoritariamente, y ahí está la experiencia. Entonces, Las Libres solamente estamos acompañando a un grupo de 42 personas, servidores públicos, que estamos capacitando en 16 sesiones, y luego les vamos a acompañar a pilotear en una secundaria, es decir, con los adolescentes, con el reto mayor, porque es una de las poblaciones con las que menos se trabaja, con las que menos se escucha y con las que casi todo el mundo le saca la vuelta porque piensa que es una etapa difícil de desarrollo, y no, es una etapa más del desarrollo, pero hay muchos tabúes, no solo hacia los adolescentes, sino a la educación sexual en general. Entonces, eso es lo que vamos a hacer de aquí a octubre, y después este grupo que ya va a estar formado, idealmente son los que van a desarrollar la política pública a nivel estatal, no solo para adolescentes, sino adaptarla para preescolar, para primaria, para secundaria, porque hay que hacer la información adecuada para cada edad, ¿no? Y para cada proceso de la vida. En el caso del preescolar y la primaria es muy importante que sepamos de sexualidad, que sepan los niños de sexualidad para poder prevenir abusos, que es otro problema que tenemos, el abuso sexual infantil, incluso en las propias casas.
Pero sin embargo, vemos que el partido que está en el poder, el PAN específicamente, pues son muy conservadores en ese sentido. ¿Se han topado con estos, en estas primeras, pues evaluaciones, en estos primeros, cuando están ahí con estos funcionarios, algo así o no? Pues somos una sociedad guanajuatense un poco compleja, porque por un lado Sí. hay la misma gobernadora, ¿no?, que tiene este interés y estas ganas de que realmente la educación sexual llegue a todos los jóvenes para eso, para que puedan tomar mejores decisiones, y también hay algunas voces, pero yo diría que esas voces pues es lógico, son congruentes. Creo que el PAN es el único que queda congruente en el conservadurismo y en tratar de imponer su ideología, lo cual no está bien, por supuesto, cuando son gobierno, porque tienen que dejar justo su ideología para gobernar, para garantizar derechos. Esa es la obligación de quien toma decisiones, garantizar derechos. Y como ya dijimos, la educación sexual es un derecho constitucional. Entonces, se entiende pues que haya voces que no quieran, pero eso ya está muy rebasado, porque más allá de que ellos no quieran que se les dé la información en educación sexual, los chavos, como tú decías, están tomando decisiones y generalmente tienen no la mejor información, porque en el internet lo que van a tener es mucha información no procesada para eso, para tomar decisiones. Incluso los chavos aprenden sexualidad con la pornografía, y eso no creo que a nadie le parezca que esté bien. Pero lo que no está bien de estos grupos conservadores es tratar de imponer su ideología y que la gente haga lo que ellos creen que está bien, ¿no? Esa es la gran diferencia con la gente que estamos a favor de los derechos, es proporcionar toda la información, dar toda la educación, garantizar derechos, y la gente decide. En este trabajo y en este acercamiento que ya tienes con el tema de los funcionarios en temas de educación y en temas de salud, ¿qué has detectado? ¿Qué está fallando? Hablaba de los servicios amigables, que es algo que tiene la Secretaría de Salud del Estado, pero ¿qué está fallando ahí o qué está pasando? ¿Qué evaluación tienes del trabajo que en este momento tienen estas dos áreas tan importantes para poder impulsar o desarrollar un programa como este? Hicimos una primera entrevista a las 42 personas que iban a participar, justo para saber pues qué talentos hay, qué conocimientos tienen, y la verdad es que Salud y Educación hicieron una muy buena selección del personal, es decir, tiene conocimientos. Ya en la vida concreta, en el día a día, en cada lunes, por ejemplo, ahora cada lunes son las sesiones, lo que hemos encontrado es esto, un poco de resistencia a hablar abiertamente de la educación sexual. Y lo otro que hemos encontrado es un poco de temor, como que hay un poco de temor de ir con los jóvenes, porque los jóvenes, los adolescentes en particular, nos van a criticar todo y seguramente no les van a parecer muchas cosas, y seguramente en muchas cosas nos llevan mucho camino avanzado en mucha información de la que ellos hoy tienen acceso todo el día en el internet. Pero de eso se trata de formar pensamiento crítico de ese reto, asumir ese reto, porque el modelo tiene esa intención, por eso es un pilotaje, que se enriquezca con la participación de los adolescentes. Es decir, no vamos a ir y decir, nosotras somos las que sabemos y entonces les vamos a decir cómo. No, vamos a intercambiar conocimientos, experiencias, y las cartas descriptivas para formar al resto de adolescentes de todo el estado va a estar enriquecida justo con este pilotaje de intervenir, de participar, de acompañar en los talleres a los adolescentes. Es decir, esas dos secundarias van a ser la riqueza que van a ayudar a que ese modelo realmente tenga un enfoque muy positivo, pero sobre todo mucho éxito, porque va a estar recogida la experiencia de quien pretendemos acompañar en la mejora de toma de decisiones en planes de vida, con el eje, ojo, solo estoy hablando de educación sexual, son muchos otros derechos los que faltan que el Estado garantice. ¿Cómo eligieron estas dos secundarias o cómo las van a elegir? Elegimos dos, lo único que pusimos fue los dos municipios que estuvieran en los primeros lugares, porque digamos, como bien lo decías, Jesús, el problema de la educación o de la falta de educación sexual trae consecuencias brutales, como embarazos infantiles. En Guanajuato hemos tenido niñas embarazadas de 9 años, ¿no? Eso no está bien, eso sí a nadie le debería parecer bien y normal. Tenemos embarazos adolescentes,
Y esa es la consecuencia de no tener educación sexual, de no garantizarla. Entonces, 2 de los municipios que están en esas listas es Silao y Romita. Y el otro criterio es que fuera zona urbana y zona rural. Y en la mañana y en la tarde, ¿no? Para mirar un poco más los contextos de los chavos en la vida, en la realidad concreta. Muy bien, estamos con Verónica Cruz de Las Libres. Si nos permites, vamos a hacer una pausa. Sí, por y supuesto. continuamos con este tema. 8:16, pausa y regresamos. Ya son las 8 de la mañana con 21 minutos. Seguimos en esta conversación con una de las defensoras más importantes de los derechos de las mujeres aquí en el estado de Guanajuato, de Las Libres, Verónica Cruz. Bueno, veíamos estas estadísticas donde son pequeñas. En el 2000, hace unos años vimos que de 9 años, ahora vemos una chiquita de 10 años están embarazadas. ¿Es producto de qué? ¿De violencia o es producto de la sexualidad que están ejerciendo a la par con gente de su misma edad? ¿Qué han detectado Las Libres? En el caso de los embarazos de niñas, que son de promedio de 9 a 14 años o de 10 a 15 años, la gran mayoría, de hecho el Estado tiene estadísticas, el 75% es producto de abuso sexual. 75%. Y es pura lógica, ¿no? Las niñas no tienen ninguna capacidad de consentimiento, pero tampoco la capacidad de estar embarazadas, ni física, ni emocional, ni sexual, ni psicológicamente. Pero además, ahora vamos teniendo datos. Antes ni siquiera teníamos quiénes son los padres de esos hijos, de esas niñas, y la gran mayoría son adultos mayores. Entonces está muy clarito, entre 24 y 34 años está la mayoría de los hombres que embarazaron a esas niñas. Eso es un delito. O sea, nada más, no hay consentimiento, ¿no? Es un delito y debería haberse seguido como violación. Sin embargo, no sucedió, y no solamente no sucedió, sino incluso ellas están embarazadas, donde claramente a cualquier niña, primero, las niñas no deberían ser madres. Segundo, ya su vida está truncada, ¿no? Porque tienen ahora que dedicarse, siendo niñas, a criar un niño, van a abandonar la escuela, no van a tener acceso a una mejor educación y mayor educación, no van a tener empleo, van a continuar en esos círculos de la pobreza y el rezago, y muy probablemente se van a volver a embarazar, y no por consentimiento. Verónica, entiendo que también hay esto es un tema más amplio, es decir, entiendo que los talleres van a incluir temas de autocuidado, autoestima, noviazgo, cómo reconocer violencias, derechos, decisiones en la adolescencia y, por supuesto, educación sexual. ¿Esto es por talleres, por la dinámica? ¿Cuáles son las que reciben los adolescentes que van a tener esta experiencia? Ahorita estamos en el proceso de capacitar al grupo de 42 funcionarios, que ellos luego van a ir a las secundarias acompañados. Ya nosotras directamente no vamos a dar los talleres, sino nosotras vamos a acompañar a los funcionarios a ver que los talleres se estén dando de manera adecuada para los adolescentes. Pero en este momento, por ejemplo, hacemos 2 horas de capacitación para los adultos y 2 horas de capacitación para desarrollar los talleres con los adolescentes. Cuando vayamos con los adolescentes vamos a hacer grupos de 4 personas, ¿no? 4 personas que vamos a estar, por ejemplo, en la secundaria de Silao, con los primeros, con los segundos y los terceros. Vamos con toda la secundaria, las 44 personas vamos a estar dando al mismo tiempo los mismos talleres. Y tienen una lógica, un proceso, ¿no? Es decir, primero vamos a hablar de su misma etapa, de adolescentes. ¿Qué es ser adolescentes para ellos, por ejemplo? Luego vamos a hablar con ellos de qué es la sexualidad. ¿Cómo están ejerciendo la sexualidad? ¿Qué es la sexualidad para ellos? ¿Qué son los derechos? ¿Por qué estamos ahí con ellos? ¿Por qué estamos garantizando un derecho que tiene que dar el sistema educativo formal? Y luego vamos a hablar, vamos a ir caminando de cómo se previene la violencia en el noviazgo, vamos a ir caminando de cada tema, pero en estos 10 temas vamos a ir construyendo con ellos un plan de vida, ¿no? Es un proyecto de vida donde vamos a ir experimentando cómo se toman mejores decisiones para no ponerse en riesgo, para prevenir la violencia en la casa, en la calle, ¿no? Estoy hablando obviamente del eje de la sexualidad, la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Ok, esto es muy interesante porque, el tema de la educación sexual, no entiendo por qué, de pronto es como que está, o sea, nos cuesta mucho trabajo a quienes somos de pronto padres de familia, que tenemos hijos adolescentes o jóvenes ya,
y también en la sociedad. Veía hace unos días, y te lo pregunto porque hay un párrafo que te cita a ti, en donde es poderoso en sí la frase desde mi punto de vista, pero además causó escozor en algunos, cuando dicen: queremos que los adolescentes lleven en sus mochilas sus derechos reproductivos. Y eso provocó que hubiese incluso el pronunciamiento de alguna plataforma que le pide a la gobernadora que cancele ese proyecto, porque es como la promoción del aborto desde la educación, que ya no se pudo hacer desde el Congreso, que ahora lo van a llevar en la mochila y en el aula. Así es. No, primero, ojalá fuera así, ¿no? Primero, educación sexual, por eso es muy importante leer todo completo, ¿no? Es educación sexual laica, gratuita, libre de prejuicios y estereotipos de género, ¿no? Es cierto que los derechos sexuales y reproductivos, en los derechos reproductivos son lo que más se ha promovido con los jóvenes, que es ergo métodos anticonceptivos. Sí. Es esta creencia de que, y de estos grupos incluso, de que si les damos mayor información, entonces van a tener más relaciones sexuales, y no es así, es al contrario. Entre más información tienen los jóvenes, van a retrasar su vida sexual activa y van a pensar muy bien con quién, cuándo, y cuando sean capaces de procrear. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que las mujeres, por ejemplo, de los 20 años en adelante es cuando su cuerpo estará listo. Y esas son las cosas que vamos a hablar con los jóvenes, que si deciden tener relaciones sexuales, si deciden tener pareja, si deciden embarazarse, sea cuando tengan capacidad emocional, económica, psicológica y fisiológica para procrear. Entonces, más bien deberían estar muy felices, ¿no? Porque hoy a nadie en su sano juicio nos debería parecer normal ver niñas de 9, de 10, de 11, de 12, de 13, de 19, de 18 años embarazadas, sino deberíamos caminar hacia eso, que después de los 20 años, cuando ya tuvieron acceso a la educación, ya están en la licenciatura, ojalá en la maestría, ojalá con un trabajo, ojalá con una pareja estable, puedan crear hijos. De eso se trata. Y no del aborto. El aborto es otro tema. Las Libres tiene una historia garantizando abortos legales, gratuitos y seguros a niñas víctimas y mujeres de violación cuando ni siquiera el Estado lo garantizaba. Desde el 2016 tenemos una norma especial 046 donde el Estado, con mayúscula, incluido el Estado de Guanajuato, tiene la obligación de garantizar abortos legales, gratuitos y seguros cuando son víctimas de violación. Pero además el 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el delito de aborto, es decir, el aborto en México, en todo México, incluido Guanajuato. Ya no es un delito, es un derecho, y los servicios de salud deberían estar garantizándolo a quien lo decida. Entonces, no, obviamente da gusto que se empiece a hablar de este tema porque que genere polémica, es que entonces nos pongamos a leer, nos pongamos a estudiar y a entender mucho más que nuestros hijos, los adolescentes, van a estar en mejores manos proporcionándoles la mejor información para que tomen mejores decisiones. De eso deberían estar felices los padres y madres. Creo que cualquier papá y cualquier mamá es lo que quisiera, que sus hijos tomen las mejores decisiones para sus vidas, que no se pongan en riesgo. Bien, Verónica, en este pleno 2025, además de todo esto que nos estás hablando, ¿qué otra amenaza fuerte ves para las mujeres? Bueno, la violencia. La violencia sigue siendo un problema cotidiano. Guanajuato ha ido previniendo la violencia de pareja un poco, ¿no? Todavía no, ni siquiera podemos cantar victoria que en la atención a la violencia contra las mujeres en sus propias casas haya disminuido, se haya erradicado, estamos muy lejos de eso. Han bajado los feminicidios, es cierto, es otra de las luchas que las Libres ha dado, pero hoy tenemos un fenómeno bastante brutal, que son los asesinatos de mujeres en el espacio público por manos de conocidos y de desconocidos, mayoritariamente con arma de fuego. ¿Eso de qué habla? De toda la violencia que estamos padeciendo en el Estado, que está alcanzando a las mujeres y a las niñas, ¿no? Sin deberla. Es decir, hay temas que el Estado todavía no logra hacer, como una política pública preventiva, para prevenir. Es cierto que muchos de esos homicidios en el espacio público no son feminicidios, pero sí tienen
si tienen violencia estructural de género, como el abuso sexual infantil, que puede expulsar a las niñas a la calle, que empiece el consumo, que van a estar embarazadas y que luego su vida va a ser ese, es decir, el Estado, al no garantizarle los derechos básicos, las va colocando en esa línea de riesgo donde van a ser muy probablemente asesinadas. Muy bien, pues agradecerte esta mañana tu presencia aquí en el estudio. Como siempre, nosotros nos da gusto escucharte y saber que después de 25 años las libres ahí están, ¿no? Seguimos. Ahí siguen. Pues muchas gracias, Verónica. Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Verónica Cruz de Las Libres. 8:31, pausa y regresamos.